Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, jueves 24 de junio, hablando de sucesión testada. Vamos a empezar entonces a hablar de este tema, sucesión testada, donde nos vamos a encaminar, como su nombre lo indica, en el trámite de la sucesión que presenta testamento. No sin antes dejar claro que la experiencia profesional nos dice que más o menos entre un 90 y 95% de las sucesiones en Colombia son intestadas. La gran mayoría de sucesiones en Colombia son intestadas y que solo una minoría absoluta, les estoy hablando de un 5% a 10% e incluso yo creo que menos, son sucesiones testadas. Esto se debe a que, como lo vamos a ver, el testamento es un acto que es hiperregulado en Colombia. Entonces, aun cuando las personas desean hacer testamentos y de hecho lo hacen, la efectividad del mismo en muchas veces se deja en entredicho. Y como no es requisito para otorgar testamento que lo haga un abogado y las personas no saben de esto, pues entonces es muy común que haya errores que imposibiliten que se apliquen las disposiciones testamentarias. Esto porque, como les digo, el testamento tiene muchos requisitos y para que se aplique de manera correcta y que no sea necesario eh, anularlo, digámoslo, tiene muchas condiciones. Listo. Entonces, tengamos siempre presente que la sucesión testada es una minoría y que cada vez se reemplazan más los testamentos por esa complejidad que vamos a ver, por otras figuras que pueden tener, digamos, el mismo cometido, como lo son los fideicomisos, ventas simuladas, donación incluso, o el proceso que trae el Código General del Proceso nuevo, novedoso, que se llama partición en vida. Ese proceso lo que pretende es tratar de reducir la cantidad de negocios jurídicos que se hacen tratando de hacerle un esguince a las normas de la sucesión testada. Es decir, lo que yo quiero es realmente hacer un testamento, pero se trata de utilizar otro acto, ¿sí? Otro acto que tenga más aplicación y que no sea tan vulnerable en el sentido de que no se aplique. El testamento en sí no es vulnerable si está bien hecho. La gente tiene la idea de que los testamentos son muy endebles y que los testamentos muy fácilmente se tumban. Pero esto no es cierto. El testamento no es un acto endeble, el testamento no es un acto que sea fácil, entre comillas, tumbarlo. Es un acto que si se hace bien es muy complejo de eliminar o de no aplicar, pero si se hace bien, ese es el problema. Entonces, comencemos con nuestro estudio de la sucesión testada. Empecemos por una parte general. ¿Qué es el derecho sucesorio? El derecho sucesorio es el conjunto de normas que regulan la herencia y la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte es una forma de adquirir el dominio de los bienes. Los bienes se pueden adquirir por tradición, por traditar los bienes, es decir, compraventa, donación, permuta, aporte en sociedad, dación en pago, es decir, por un acto entre vivos en el cual una persona le da el dominio de un bien a otra
por compraventa, permuta, o por transmisión, que es la otra forma de adquirir el dominio de los bienes y se da cuando se muere el dueño, el propietario, el titular del derecho real de dominio y este, en razón de la muerte, transmite sus derechos a las personas que están llamadas a heredarlo o a sus legatarios. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que se refiere el derecho sucesorio. Miremos la palabra herencia y que está intrínsecamente relacionada con el tema de las sucesiones. El origen de la palabra herencia viene de la palabra latina aerentia, que significa reclamar lo que otro tenía. Y precisamente significa reclamar el patrimonio que el causante, el muerto, dejó con su muerte. El derecho de herencia es antiquísimo, incluso más antiguo que el derecho civil de los romanos. ¿Sí? Nosotros podríamos decir que el derecho de herencia casi que nace con el ser humano, porque desde que los seres humanos han tenido posesiones, al momento de su muerte, estas posesiones pasan a sus congéneres, a sus familiares, a su prole, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de ese derecho de sucesiones y en específicamente de la herencia, estoy hablando de un derecho antiquísimo, ¿sí? Se conoce desde los asirios, caldeos y sumerios como un derecho escrito. En el Código de Hammurabi, usted encuentra regulación sobre el derecho de herencia. Eso sí, solo para los hijos varones que reclaman el patrimonio de su padre. Y el hijo mayor, el primogénito, tenía una preferencia que se le llamaba mayorazgo, por la cual recibía el doble de cuota hereditaria frente a los otros hijos. Pero al recibir ese beneficio, también implicaba recibir una obligación. Y es que ese primogénito, ese mayor, sustituía al padre en sus obligaciones también. Una de estas es la obligación de sostener a su madre y a sus hermanas y de negociar y de buscar parejo para sus hermanas y demás, de buscar con quién se casaran y así, digamos, entre comillas, librarse de esa obligación, pero también utilizar esa unión para fomentar acuerdos con otras familias más poderosas o para tratar de realizar alianzas estratégicas entre diferentes familias y demás. Como la persona que recibe a la mujer en ese entonces recibía una carga porque tenía que sostener a la mujer, porque la mujer no podía trabajar, sino que la mujer se dedicaba a la crianza de los hijos. Entonces, para eso era que se daba la dote, la figura de la dote. La figura de la dote era lo que el padre o el hermano mayor daba como para el sostenimiento de esa persona. Como no es solo que usted se va a llevar a esta mujer y que le va a tocar sostenerla, sino que además yo le ofrezco esta dote, esta cantidad de bienes para el sostenimiento de esa persona y así hacer más atractivos los matrimonios. ¿Sí?
por qué una familia poderosa, de alta alcurnia, rica, va a querer traer a otra persona una boca más que alimentar? ¿Sí? En ese sistema. Porque la dote que se ofrecía, los beneficios que venían de la unión con esas familias eran muy buenos. Todo esto queda pues obviamente abolido y hoy en día pues no se habla de esto y se habla de que su abolición se da con el Código de Napoleón, es decir, el Código Civil francés de 1804, que luego sería la semilla del Código Civil que nosotros tenemos, porque ese Código Civil de Napoleón de 1804 fue casi copiado al pie de la letra para el Código Civil chileno de 1855 de Andrés Bello, el cual fue adoptado también casi como una fotocopia exacta en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Colombia. En Colombia, el Código Civil chileno de 1855 fue adoptado por Manuel Murillo Toro, que en ese entonces era el gobernador del estado de Santander, como el Código Civil del estado de Santander. Y posteriormente, cuando Manuel Murillo Toro llega a la presidencia de los Estados Unidos de Colombia, adopta el Código Civil del estado de Santander como el Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. Y es lo que hoy conocemos como la Ley 57 de 1887, nuestro Código Civil actual. Entonces, básicamente nosotros tenemos las normas del derecho de sucesiones muy similares a las del Código de Justiniano, el Corpus Juris Civilis de Justiniano del derecho romano, porque ese Corpus Juris Civilis fue, digamos, la base del Código Civil de Napoleón, que asimismo fue casi que traducido al pie de la letra para el Código Civil chileno y que a su misma vez fue traído para Colombia. Obviamente, pues se le han hecho muchas adaptaciones y hay veces en los cuales habían figuras que no concordaban, entonces se acomodaron o se trajeron de otras partes. También el Código Civil chileno toma mucho del Código Civil español y de otros puntos, pero digamos que el mayor aportante definitivamente sí es el Código Civil de Napoleón. Entonces de ahí viene el derecho de herencia. Y la palabra sucesión. ¿De dónde viene la palabra sucesión? Su etimología es de la palabra latina sucesio, que significa reemplazar, sustituir, ocupar el lugar de otro. Y es precisamente esto lo que hace el heredero. El heredero lo que hace es reemplazar al causante, al decuyus, al fallecido, en sus bienes patrimoniales. Él era el propietario, ahora el propietario es su hijo, ahora el propietario es su heredero. Ejemplo, la casa era de Pedro, ahora el dueño es Hugo, su hijo. A él se le adjudican en la sucesión de Pedro, es decir, que lo sustituye en sus bienes patrimoniales. Entonces de ahí viene la palabra sucesión. ¿Dónde están reguladas las sucesiones? Las sucesiones en Colombia están reguladas en el Código Civil, en el libro tercero, que es el libro que tiene como título de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. En el título 1 al título 12, artículos 1008 al 1442, que es en los que reglamentan las sucesiones por causa de muerte. Del artículo 1443 al 1493, que es el final de este libro, se regula lo de las donaciones entre vivos. Entonces nosotros podemos decir que las sucesiones en Colombia tienen su regulación sustancial a partir del artículo 1008 al artículo 1442 del Código Civil colombiano, que es la Ley 57 de 1887. ¿Listo? Esa es la regulación jurídica de las sucesiones. Cambiemos de tema. Hablemos
de cuál es la diferencia entre sucesión y herencia. Es decir, nosotros acabamos de ver la etimología de la palabra herencia, qué es herencia, y acabamos de ver también qué es sucesión, cuál es la etimología de la palabra sucesión, porque a veces tienden estas dos palabras a confundirse, estos dos términos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia que existe entre herencia y sucesión? La herencia es el título por medio del cual se recibe algo, por medio del cual si usted se vuelve dueño. En el ejemplo que poníamos, decíamos que Pedro era el propietario de una casa. Pedro fallece y ahora Hugo, su hijo, es el dueño. ¿Cuál es la razón por la cual Hugo se vuelve dueño? ¿Cuál es el título por medio del cual él se vuelve dueño? Porque él recibe la casa por herencia. Él tiene el derecho a ser el nuevo dueño por herencia. Ese es el título. Pero ¿y cómo se hace? ¿Qué es lo que él tiene que hacer para recibir esa herencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer Hugo para que en el certificado de tradición y libertad de la casa ya no aparezca Pedro, sino que aparezca su nombre? Tiene que realizar un proceso judicial que se llama sucesión. Entonces, la sucesión es el modo como se adquiere mediante la realización de un proceso judicial o notarial que tiene una serie de pasos. Entonces, que hay que inventariar los bienes y que se llaman los herederos y que hay que hacer una partición y que se le adjudica y ta, 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 ta. Mediante ese proceso, al final, Hugo recibe por herencia. La razón por la que recibe Hugo y no recibe otra persona es porque él es el que tenía el derecho de herencia. Entonces, por eso es que yo digo que la herencia es el título y la sucesión es el modo. Yo puedo decir que la herencia es el derecho que le permite a Hugo ser dueño de la casa, que era de Pedro, su padre. Es el derecho que está consagrado en la ley, que dice, esta casa, ¿para quién queda una vez que el propietario muere? A sus herederos, ese derecho. Pero ¿cómo se realiza eso? ¿Yo cómo lo pido? ¿Cómo hago esto? Mediante el proceso de sucesión. Entonces, por eso es que la sucesión es un acto que implica la realización de un proceso judicial o notarial en el cual los bienes de una persona que ya falleció se le adjudican a otros porque tienen el derecho de herencia. Y eso se hace siguiendo unas reglas especiales, ¿sí? Y por último, la palabra herencia también se utiliza como sinónimo al patrimonio que deja el causante. Entonces, frente a esto hay que tener muy claro esta circunstancia porque esto genera mucha confusión. Cuando yo tengo a una persona, entonces aquí está Pedro, y Pedro tiene un patrimonio, ¿sí? Y aquí dentro de este patrimonio tenemos una casa, ¿sí? Entonces aquí está la casa, y entonces tenemos un carro, y tenemos unos animales, ¿sí?
y tenemos dinero. Todo ese patrimonio, en el momento en el que Pedro muere, a todo este patrimonio también se le conoce con el nombre de herencia. Es decir, esto fue lo que él dejó como herencia. ¿Quién lo reclama? Los herederos. Entonces yo puedo decir que cuando Hugo viene a decir, hey, yo tengo un derecho sobre esto, necesito que a mí me adjudiquen los bienes que eran de Pedro, ese derecho que Hugo ejerce, que le permite ser el nuevo dueño de estas cosas, se llama también derecho de herencia. Entonces yo puedo hablar de la herencia como el derecho que le permite a Hugo reclamar estos bienes que eran de Pedro, o también se utiliza la palabra herencia para referirse a todo el conjunto de bienes patrimoniales que dejó el causante. Entonces, tengamos siempre presente que ese término herencia se puede utilizar para las dos cosas, para referirse a todos los bienes o para referirse de manera específica al derecho que tiene Hugo, el heredero, a reclamar los bienes de su causante. Eso siempre hay que tenerlo muy presente. Ese derecho de herencia tiene unas características. Es un derecho patrimonial, porque es un derecho que es valorable en dinero. Estamos hablando de un derecho sobre cosas, a ser el dueño de cosas. Entonces es un derecho patrimonial, valorable en dinero, negociable incluso. Yo puedo ceder, vender mi derecho de herencia. Pero el derecho de herencia es universal. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando una persona dice, yo soy heredero, es que yo tengo un derecho a solicitar que sobre esta cantidad de bienes se me adjudique algo. No es un derecho que está dirigido a algo específico, como decir al carro, a la casa, a los animales, al dinero. O sea, Hugo no dice, yo soy el dueño de esto, o de esto, o de esto, o de esto. No. Hugo lo que hace es, yo tengo un derecho sobre todo. Sobre este, sobre todo. Es un derecho universal, no es un derecho específico. El derecho de herencia es universal, porque se refiere a todos los bienes que componen ese patrimonio herencial, ese patrimonio que fue dejado por el causante. Es un derecho abstracto porque hasta el momento de la partición, donde efectivamente a una persona se le adjudican los bienes, no se puede establecer qué en específico es dueño, de qué es que es dueño en especial. ¿Cómo así? Hombre, es que yo soy heredero, pero yo puedo recibir la casa, el carro, la finca, puedo recibir el dinero o puedo recibir un derecho sobre todo. Puedo recibir un derecho sobre todo. Entonces yo puedo recibir un porcentaje en la casa, un porcentaje en los carros, un porcentaje en el dinero, un porcentaje en la finca. Solo hasta la partición
yo sé de manera específica qué es lo que me corresponde. Puede ser un porcentaje sobre todo, pueden ser todos los bienes, puede ser uno solo o puede incluso que no haya nada. Porque yo creía que tenía derecho de herencia sobre un montón de cosas, pero resulta que habían un montón de deudas también. Y esas deudas se Profe, comían. qué pena, profe, Sí, con Alexander Londoño. No le escuché la explicación de la temporalidad de las características de la herencia. de la Usted dijo que era temporalidad. temporal, que es temporal. Ah, pero es que no llegaba allá. Ah, bueno, gracias. Qué pena, profe. Como no, ya está, no está el cuadrito, pensé que ya lo había dicho. No, no, apenas voy acá en Universal. En abstracto, perdón, no he llegado todavía allá. Entonces, hablamos de que es un derecho abstracto porque yo no hablo de derecho de herencia sobre bienes específicos. Yo no hablo de derecho de herencia sobre algo en particular, sino que yo hablo de derecho de herencia en general, sobre todo el patrimonio herencial. Solo hasta la partición donde efectivamente se reparten para cada persona los bienes específicos que le tocan, solo hasta ese momento se podrá establecer entonces qué es lo que efectivamente le corresponde a cada persona. O sea, a usted, ¿qué es lo que le tocó? ¿Listo? Es un derecho temporal. Esto porque el derecho no es permanente. Ya la persona dice, es que yo soy heredero de mi padre. Usted solamente es heredero en el momento en el que muere el causante. ¿Qué pasa si usted se muere primero que el papá? Entonces ya antes el papá es el heredero suyo. ¿Sí? El derecho de herencia solo nace al momento de la muerte. Solo al momento de la muerte. Depende de esa condición. Si no, no existe el derecho de herencia. Usted no puede negociar su herencia si usted todavía no es heredero. Y usted solo es heredero a partir de ese momento. Y a partir del momento de la muerte, se genera el derecho, pero el derecho no es perpetuo. Usted tiene que reclamar su derecho y tiene que realizar un proceso notarial o judicial para efectivamente reclamar su derecho. Si usted no realiza el proceso, otra persona puede llegar y prescribir esos bienes, adquirirlos por usucapión, prescripción adquisitiva de dominio. O incluso, si la persona no ejerce el derecho de herencia nunca, entonces otra persona que tenga mejor derecho podría quedarse con ellos. Entonces yo hablo de que el derecho es temporal, primero porque depende de que suceda la muerte del causante. Antes no, solo al momento de la muerte hablamos del derecho de herencia y hablamos de un derecho que no es perpetuo, que una vez adquirido no es perpetuo. Ese derecho puede prescribirse. Ese derecho, si no se reclama, se puede perder, tiene caducidad también. Y esto varía de las condiciones especiales. Digamos que si la persona tiene su reconocimiento pleno y es heredero, tendrá 10 años para reclamarlo. Si otro no lo ha reclamado. Ah, pero yo conozco casos, profesor, en las que llevan 30 años que se murió y nadie ha reclamado. Lo que pasa es que ahí también ocurre que si nadie reclama, usted está ejerciendo ahí, digamos, una posesión,
nadie reclama, ni siquiera usted que es heredero, pues nadie le quita el derecho. Pero si apareciera otro que esté reclamando el derecho, entonces sí puede ponerse en problemas esa circunstancia. Y más adelante miramos los términos específicos de caducidad, que hay varios términos que pueden afectar y algunos muy cortos. Por ejemplo, los hijos no reconocidos tienen 2 años contados a partir de la muerte del causante para solicitar primero su filiación y segundo su derecho de herencia. Si no lo hacen dentro de los 2 años siguientes a la muerte, pierden el derecho de herencia. Los compañeros permanentes tienen 1 año contado a partir de la separación definitiva de los compañeros para solicitar la declaración de unión marital si no la tenían y posteriormente reclamar sus derechos patrimoniales. Y si no lo hacen dentro del año siguiente, también pierden el derecho a reclamarlo. Entonces miren que ahí tenemos 2 ejemplos de 2 circunstancias en las cuales tenemos unas caducidades muy cortas para las acciones tendientes a reclamar ese derecho patrimonial de herencia. Y así hay otras que las veremos más adelante. Entonces, por eso hablamos de que es un derecho temporal. Y por último, hablamos de que es un derecho comercial porque al tener naturaleza patrimonial, al ser valorable en dinero, se puede comerciar, ya lo habíamos mencionado, yo lo puedo vender, lo puedo donar, puedo negarme a recibirlo o puedo negociar con mi derecho de herencia. Yo no puedo negociar mi calidad de heredero en el sentido de que la herencia depende del estado civil de las personas y el estado civil es inconciliable, intransigible, innegociable. Pero yo sí puedo negociar el contenido patrimonial de mi derecho de herencia. Y yo puedo transigir y conciliar sobre ese contenido patrimonial de mi derecho de herencia. Entonces, por eso decimos que el derecho de herencia es comercial, que se puede negociar. Entonces, yo puedo vender, ceder mi derecho de herencia. ¿Listo? Dejemos ese tema, ya supongo yo que nos debe haber quedado supremamente claro la diferencia entre herencia y sucesión y vamos a hablar de otro tema totalmente distinto. Vamos a hablar de los elementos constitutivos del derecho de herencia. ¿Por qué totalmente distinto? Porque si bien seguimos hablando de herencia, o sea, nunca nos vamos a salir de este tema, aquí ya vamos a hablar en específico de otras circunstancias. Nosotros podemos decir que el derecho de herencia tiene como elementos constitutivos los sujetos, los órdenes hereditarios, los interesados jurídicamente, el objeto y las acciones. Y sobre cada uno de ellos debemos hacer unos pequeños análisis para poder entender a plenitud este tema. Primero que todo, hablemos de los sujetos que intervienen dentro del derecho de herencia. Hablamos del causante, hablamos del causaviente y hablamos del cónyuge o compañero permanente. Esos son los sujetos del derecho de herencia. El causante, que es el primero, también denominado de cuyus o de cuyos, es el fallecido. La persona que muere y que era propietario de unos bienes y de unos derechos y que es quien da origen al derecho de herencia. El causante es el que da origen y da origen al momento de la muerte. Por eso es que dicen que el derecho de herencia nace cuando se muere. Nace el derecho de herencia cuando se muere el causante. El muerto, ¿sí? Entonces nosotros, dentro de las sucesiones, al muerto lo podemos llamar causante o de cuyos,
¿sí? De cuyos bienes se trata, de cuya sucesión se trata. El causante del proceso, el que causa el proceso de sucesión. Ese es el primer sujeto. Lo que esta persona deja es los derechos que él tiene, específicamente los derechos reales de dominio que tiene sobre los diferentes bienes de los cuales él es propietario. Ese es el primer sujeto, el causante. El segundo sujeto, que aparece en el cuadrito, son los causavientes. Los causavientes. Que son las personas que por medio de la sucesión adquiere los derechos que tenía otra persona. Ese es el causaviente. Esa persona natural o jurídica incluso, que ha sucedido o sustituido a otra, al causante, y que recibe el derecho que éste tenía, que el causante tenía, en ese proceso, ¿sí? Recibe el derecho que la otra persona tenía. Eso se llaman causavientes. Los causavientes pueden ser dos. Tenemos a los herederos y a los legatarios. Los herederos y a los legatarios. El heredero es la persona que la ley determina como sucesor del causante. Es la persona que la ley dice, ese es el que tiene derecho a recibir los bienes del muerto. Generalmente, la calidad de heredero está intrínsecamente relacionada con ser un pariente consanguíneo del muerto, del causante. Puede que no lo sea, porque hay personas que no son parientes consanguíneos y que pueden tener derecho de herencia. Pero es la ley quien determina quién es heredero. La otra figura, que son los legatarios, son las personas que sin ser herederos o incluso siendo herederos, el causante, por medio de un testamento, les deja bienes. Esos bienes que se le dejan por testamento se llaman legados. Pero tengamos en cuenta una cosa.
Si yo soy heredero, ¿puedo ser legatario a la misma vez? Sí, pero hay que tener unas condiciones especiales. En algunos casos, la ley exige que una porción específica del patrimonio se tiene que dejar a unos herederos específicos. Ejemplo, a los hijos, usted obligatoriamente les tiene que dejar el 50% de sus bienes. Sean hijos buenos, malos, nada. El 50% hay que dárselos a los hijos. El otro 50% de los bienes es libre de repartirse. Entonces yo se lo puedo dejar a otra persona, diferente a los hijos. Esa persona se va a llamar entonces legatario, pero también se lo puedo dejar a un hijo, al hijo favorito, al mayor, así como haciendo una especie de mayorazgo. Entonces, esa persona recibe una porción por herencia, que es lo que la ley obliga que se le deje, y podría recibir otro a título de legado también. O si usted no está llamado a heredar, si usted no tiene ese derecho de herencia, porque usted no es pariente, y el causante le dejó algo por testamento, entonces lo que le dejó fue un legado. Entonces, cuando yo hablo de legado y de legatario, es la persona a la cual el testador, el causante que ha otorgado testamento, le ha dejado una porción que no es imputable a la herencia, sino que es imputable a esa parte de libre disposición. ¿Sí? Porque ya dijimos que la ley de sucesiones dice que usted, para algunos herederos, obligatoriamente les tiene que dejar algo. Entonces, cuando yo hablo de causaviente, estoy hablando de los dos, herederos y legatarios. Causaviente se refiere a los dos, pero no es lo mismo un heredero que un legatario. No son iguales. El heredero es la persona que por ley está llamada a reemplazar al muerto, a sucederlo. La ley le otorga su calidad de heredero. El legatario no se le otorga su calidad la ley, sino que se la otorga por medio del testamento. En el testamento, si a usted se le dejó algo, entonces usted es un legatario. O sea que el legado depende de la voluntad del causante únicamente. En cambio, la herencia depende de la ley. La ley determina quién en Colombia es heredero y quién no. Por ejemplo, en Colombia no son herederos ni los primos ni los tíos. Esas personas, aun cuando son parientes consanguíneos del causante, no reciben herencia. Ni los tíos ni los primos reciben herencia. ¿Por qué? Porque la ley no ha determinado que esas personas reciban. Pero el testador puede dejarles algo, sí, pero no será herencia, sino que será legado. ¿Listo? De resto, las personas no recibirían nada dentro de la sucesión. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso presente. Que cuando hablamos de causavientes, hablamos de ambos, herederos y legatarios. Cuando hablamos de heredero, estamos diciendo las personas que la ley ha llamado para heredar, para reemplazar al causante. Y cuando hablamos de legatario, estamos hablando de la persona que ha sido, digamos, escogida por el causante en el testamento para recibir una porción de sus bienes a título de legado, no de herencia, de legado. ¿Las dos calidades pueden confluir en una sola persona? Sí. Si alguien es heredero
y la ley obliga a que se le deje algo por herencia, pero adicional a lo que la ley obliga, se le deja otra porción adicional. Entonces, en esa misma persona van a confluir las dos calidades, heredero y legatario. De resto, generalmente hablamos de que son calidades diferentes. En la sucesión intestada, donde no hay testamento, no existe el legatario. Únicamente existen herederos. El legatario es una figura exclusiva de la sucesión testada. Depende del testamento. ¿Listo? Muy bien. Y el tercer sujeto relativo al derecho de herencia es el cónyuge o compañero permanente. La ley ha determinado en el artículo 1046 y 1047 del Código Civil que el cónyuge en primera medida y el compañero permanente después por interpretación de la Constitución pueden adquirir la calidad de herederos si se cumplen unas condiciones especiales. No siempre el cónyuge o el compañero permanente son herederos. Se deben cumplir unas condiciones especiales. ¿Cuáles son estas condiciones? Que la sucesión no puede ser de primer orden, sino que tiene que ser de segundo o de tercer orden, que es el tema que ya sigue, ya lo miramos. Entonces, el cónyuge o compañero permanente va a recibir herencia, vamos a poderlo llamar heredero en el segundo y tercer orden hereditario. Artículo 1046, que es el segundo orden hereditario, y artículo 1047, que es el tercer orden hereditario. Tengamos en cuenta que cuando fallece el causante, si esta persona estaba casado, su matrimonio se disuelve por causa de muerte, se termina, es como si se divorciara, pues. El matrimonio termina. O termina la unión marital de hecho. Cuando la unión marital o el matrimonio se disuelven, se genera un derecho patrimonial que se llama gananciales. El derecho a gananciales es el derecho que tiene el cónyuge a recibir el 50% de los bienes y deudas sociales, es decir, de lo que se consiguió dentro de ese matrimonio o dentro de esa unión marital, se reparte 50-50. 50 para el cónyuge, 50 para el otro cónyuge, o para un compañero y para el otro compañero. Ese derecho se llama gananciales, es el derecho a recibir el 50% de lo que se consiguió dentro de ese matrimonio. ¿Listo? Pero además de ese 50%, el cónyuge o compañero permanente también puede tener derecho de herencia si estamos en una sucesión de segundo o de tercer orden hereditario. ¿Listo? Para que eso nos quede claro. Adicional a los gananciales también se puede recibir herencia. No habrá herencia en el primer orden hereditario y obviamente tampoco en el cuarto, porque en el cuarto implica que no hay cónyuge. Entonces, esos dos derechos se pueden recibir a la misma vez, herencia y gananciales.
Listo. Existe un tercer derecho, que vamos a explicarlo más adelante cómo funciona y a cuánto equivale, que se llama porción conyugal, si son cónyuges, o porción marital, si son compañeros permanentes. Ese tercer derecho, la porción conyugal, es incompatible con los gananciales y la herencia. Es decir, o usted pide ganancial y herencia o porción conyugal. O para la porción conyugal únicamente y no recibe ni gananciales ni herencia, o recibe lo otro. La persona tiene que escoger uno de los dos. Generalmente se escoge gananciales y herencia porque la persona recibe más. Pero también hay la posibilidad de recibir porción conyugal. Son derechos incompatibles uno y el otro. Pero entonces esto nos da a entender que el cónyuge o compañero permanente del causante es una persona que tiene derechos dentro de la sucesión y que hay que respetarlos y que hay que tenerlos en cuenta. Siempre que el causante haya sido casado o que tenga unión marital de hecho, dentro de la sucesión también tenemos que resolver la circunstancia con su compañero o cónyuge supérstite. Tenemos que liquidar la sociedad conyugal. Tenemos que resolver qué le toca a esa persona. Le toca herencia, le toca gananciales, le tocan los dos o la persona va a preferir la porción conyugal. Pero siempre dentro de la sucesión tenemos que resolver esa circunstancia. Si la persona no era casado ni tenía unión marital, pues entonces ni se habla del tema. Eso no tiene nada que ver. Esto es solo para el evento en el que sí exista. ¿Listo? Entonces, tenemos que como sujetos del derecho de herencia tenemos tres. El causante, que es el que genera el derecho y que es el que va a transmitir sus derechos. Los causavientes, que son las personas que van a reclamar, que pueden ser herederos o pueden ser legatarios. Y tenemos que tener en cuenta al cónyuge, que es un causaviente también en las sucesiones de segundo y tercer orden hereditario, y al compañero permanente, obviamente. Que esta persona tendrá el derecho a recibir herencia, además de los gananciales, que es un derecho adicional, o porción conyugal, que es otro derecho diferente a la herencia. ¿Listo? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, porque la herencia es incompatible con la porción conyugal, pero sí se puede recibir, sí es compatible la herencia con los gananciales. Muchas veces el cónyuge es la persona que más recibe dentro de la sucesión. No en todos los casos, solamente en unos casos específicos como son las sucesiones de tercer orden hereditario. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, pasemos a hablar de los órdenes hereditarios. En Colombia existen 5 órdenes hereditarios. ¿Qué son los órdenes hereditarios? Es la disposición que la ley ha dado para determinar quiénes son las personas que van a recibir en Colombia la herencia. Ya habíamos dicho que la herencia está intrínsecamente relacionada a ser un pariente consanguíneo del causante, por la tradición histórica sociocultural de que los bienes de una persona le debe quedar a su familia. Pero es la ley quien determina quién es el que va a recibir, porque es que familiares hay muchos y las personas, todos los familiares no son herederos, sino unas solas personas. Y no todos a la vez, sino que la ley cataloga en órdenes a los herederos y entonces nos determina que los primeros llamados a heredar son los descendientes. Los hijos biológicos o hijos adoptivos, nietos, bisnietos, etcétera,
pero siempre prefiriendo al pariente de grado más próximo, es decir, los hijos. Si no hay hijos, en la medida de que no haya hijos, los nietos. En la medida que no haya nietos, los bisnietos y así sucesivamente. Primero, los descendientes, es el primer orden hereditario. Segundo orden hereditario, los ascendientes de grado más próximo, los padres, si no hay padres, los abuelos, si no hay abuelos, los bisabuelos y así. Y el cónyuge o compañero permanente. En el segundo orden hereditario, la herencia se reparte para los cónyuges y para los ascendientes, sean estos quienes sean, padres o abuelos o los que sean. El segundo orden hereditario tiene la particularidad de que se prefiere al ascendiente de grado más próximo, es decir, muere Pedro, entonces buscamos a su padre y a su madre. ¿En qué momento vamos a buscar a sus abuelos? Cuando no estén vivos ni el padre ni la madre. ¿Qué pasa si está solamente viva la madre? El padre ya falleció. Entonces la herencia la recibe toda el papá. No buscamos a ninguno de los abuelos. Para ir a los abuelos tiene que ser que los dos, padre y madre, hayan fallecido. Y entonces ahí sí pasamos a mirar a los abuelos. Y de los bisabuelos, ¿qué? Tienen que haber fallecido los 4 abuelos, los 2 paternos y los 2 maternos, para pasar a los bisabuelos. Ah, no, es que habían muerto 3, entonces uno solo de los abuelos se queda con todo. No, es que uno, entonces, sí, o sea, para pasar de padres a abuelos tiene que ser que los 2 padres estén muertos. Para pasar de abuelos a bisabuelos tiene que ser que los 4 abuelos estén muertos y así sucesivamente. Porque siempre vamos a preferir al más próximo. Entonces, en el segundo orden hereditario, la herencia la reciben generalmente 3. El cónyuge o compañero permanente, el papá y la mamá. O podrían ser 5. El cónyuge, abuelo materno, abuelo paterno, abuela materna, abuela paterna. ¿Sí? 5 personas, los 4 abuelos y el cónyuge o compañero permanente. ¿Ya? O podrían ir siendo menos, pues dependiendo de si las personas han fallecido. Entonces, el segundo orden hereditario llama a heredar a los ascendientes de grado más próximo, padres, abuelos, bisabuelos, y al cónyuge o compañero permanente. El tercer orden hereditario implica que no hay hijos, no existe ningún descendiente, ni hijos, ni nietos, ni nada, ningún descendiente. Tampoco hay ascendientes, ninguno. Entonces, en ese caso pasamos al tercer orden hereditario, en el cual le vamos a repartir a los hermanos del muerto y al cónyuge o compañero permanente. Y o, ¿cómo así? ¿Qué pasa si no hay hermanos, pero sí hay cónyuge? La herencia la recibe toda el cónyuge. ¿Qué pasa si no hay cónyuge, pero sí hay hermanos? La herencia la reciben todos los hermanos. ¿Qué pasa si hay los dos? Si tenemos herederos y a la misma vez tenemos cónyuge. Entonces la herencia la reciben tanto los hermanos como el cónyuge. ¿Sí? Este tiene una particularidad. Y es que la herencia puede quedar toda en manos del cónyuge o toda en manos de los hermanos. En cambio, en el segundo orden hereditario, donde teníamos al cónyuge y a los ascendientes, no ocurre lo mismo. Si no hay ningún ascendiente vivo, solo queda el cónyuge, pero no hay ningún ascendiente, ni los papás, ni los abuelos, ninguno.
el cónyuge no puede recibir toda la herencia en el segundo orden. El cónyuge no puede recibir solo en el segundo orden. Porque en el segundo orden el cónyuge es un heredero concurrente, no es un heredero tipo. El heredero tipo es el heredero que determina en qué orden hereditario está la sucesión. Si hay hijos, la sucesión es de primer orden. Si no hay ningún descendiente, pero hay un ascendiente, la sucesión es de segundo orden. Los padres o los ascendientes son los herederos tipo. Ellos son los que determinan si la sucesión es de segundo orden. Pero en ese caso, en el segundo orden hereditario, artículo 1046 del Código Civil, el cónyuge no es un heredero tipo. El cónyuge es un heredero concurrente. Es decir, que concurre con el heredero tipo. ¿Qué significa esto? Que si no hay ningún ascendiente, no hay padres, ni hay abuelos, la herencia no la pueden recibir los papás. Perdón, no la puede recibir el cónyuge. Solo él no. Tiene que pasar al tercer orden hereditario. En el tercer orden hereditario ya el cónyuge sí se vuelve heredero tipo. Entonces, en el tercer orden hereditario, los herederos tipo son los hermanos y el cónyuge. ¿Quiere decir esto qué? ¿En qué evento voy a pasar yo al cuarto orden hereditario? Cuando no haya ningún hermano vivo y cuando no haya cónyuge. Solo ahí paso al cuarto orden hereditario. Si hay al menos un hermano vivo o está el cónyuge mínimo, la sucesión se queda en el tercer orden hereditario. En el tercer orden hereditario, el cónyuge se puede quedar con todo, el 100% de la herencia, en caso de que no haya hermanos. Es decir, no hay hijos, no es de primer orden, no hay ningún ascendiente, es decir, que tampoco es de segundo orden, y los hermanos están fallecidos, o sea, que tampoco es de... hay que tener en cuenta los hermanos ahí. Entonces, como estamos en el tercer orden hereditario, el cónyuge o compañero permanente se queda con el 100% de la herencia. Ah, no, no hay cónyuge, pero hay hermanos. Entonces ellos se quedan con eso. Y entonces, ¿en qué evento pasamos al cuarto orden hereditario? Cuando no haya ni cónyuge ni compañero permanente y cuando no haya ningún hermano vivo. En ese evento pasamos al cuarto orden hereditario, que son los sobrinos. Los sobrinos van a recibir en el evento de que falten todos los otros. No hay hijos, no hay padres, no hay cónyuge, no hay hermanos. Reciben los sobrinos, es decir, los hijos de los hermanos. ¿Y qué pasa si tampoco hay sobrinos? No hay hijos, no hay padres, no hay cónyuge, no hay hermano, no hay sobrinos. ¿Qué pasa en ese evento? La sucesión pasa al quinto y último orden hereditario. En el quinto orden hereditario recibe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Listo? Esos son los órdenes hereditarios de la sucesión intestada. En la sucesión testada tenemos los mismos órdenes hereditarios, pero la vuelta de tuerca es que en la sucesión testada, además de los herederos, que son los mismos, los hijos, los padres, el cónyuge, los hermanos, los sobrinos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también está la figura del legatario, es decir, que el testador, el causante en vida, puede otorgar testamento y definir cómo se reparte sus bienes. Entonces puede definir, por ejemplo, a qué heredero le toca qué bien. Eso tiene unas reglas, no es tan fácil. Pero además puede definir que otras personas diferentes a los que hemos mencionado
diferentes a los hijos, padres, cónyuges, hermanos o sobrinos, o bienestar familiar, reciban una porción o incluso todo. En algunos casos, no siempre se puede repartir todo, no siempre se puede repartir todo, solamente se puede repartir todo en el tercer y cuarto orden hereditario, tercer, cuarto y quinto orden hereditario. En el primero y segundo no se puede repartir todo, pero eso lo vamos más adelante, no se preocupen por eso. Pero entonces, el causante dentro del testador puede definir que haya una persona o unas personas adicionales diferentes a los herederos, personas que no tengan ni siquiera relación de familiaridad, y dejarles a ellos una porción de la herencia que se llama legado. Ya lo habíamos visto. ¿Ok? Entonces, los órdenes hereditarios son los mismos. ¿En qué cambian los órdenes hereditarios de la sucesión intestada a la sucesión testada? Que en la sucesión testada, además de tener el heredero concurrente que determina el orden hereditario, perdón, el heredero tipo que determina el orden hereditario, y el heredero concurrente, que es la persona que recibe junto con los herederos tipo, además de tener eso, la sucesión testada trae como novedad la libre disposición. Es decir, que hay una porción de la herencia que se puede repartir libremente según la voluntad del testador y se le puede dejar a una persona que no esté llamada a heredar o incluso a un llamado a heredar se le puede dar una porción adicional. Esa persona se llama legado. Entonces, la diferencia que existe entre los órdenes hereditarios de la sucesión testada y de la sucesión intestada es que en la sucesión testada podemos tener a personas adicionales diferentes a los herederos y legatarios, y estos son, perdón, a los herederos, y estos son los legatarios. A los herederos y cónyuge podemos tener unas personas diferentes que son los legatarios, que son a las personas a las que se les reparte esa porción de la libre disposición. ¿Cuánto se le reparte y cómo se reparte? Lo vemos más adelante. No se preocupe por eso. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque para poder entender cuánto se le puede repartir a una persona o cuánto no, tenemos que primero ver qué es el testamento, cuáles son los requisitos, cómo se puede. Hay que hacer muchas cosas antes de llegar allá. Si nosotros empezamos repartiendo, diciendo, vea, para este tanto y para este tanto y para este tanto, eso genera confusiones y hace que sea mucho más difícil entender el concepto. Por ahora, lo único que me interesa es que sepa que existen órdenes hereditarios que la ley determina quiénes son herederos, pero que además existen otras personas que sin ser herederos pueden entrar a reclamar dentro de la sucesión derechos, como son los legatarios, que son las personas que por una disposición testamentaria se les ha dejado algo del patrimonio. ¿Listo? Entonces, frente a los órdenes hereditarios, ya sabemos por quiénes están compuestos los 5 órdenes hereditarios en Colombia, y sabemos también que existen otras personas diferentes a las que están aquí que se llaman legatarios, que es necesario tenerlos en cuenta dentro de la sucesión testada. Pero además de esas personas, también están otros sujetos que son los que en este cuadro denominamos interesados jurídicamente. Son personas que tienen algún interés dentro del proceso de sucesión y que hay que tenerlos en cuenta. Estos son, primero, el albacea testamentario. ¿Qué es esta figura? El albacea es un administrador de bienes herenciales que se denomina dentro del testamento. El testador llega y dice, mientras se reparten los bienes en el proceso de sucesión, mientras se lleva a cabo el proceso, los bienes van a ser administrados por esta persona. Ese es el albacea, quien va a quedar con la administración de los bienes.
Y esa persona también tendrá como tarea velar porque se apliquen las disposiciones testamentarias según como dijo el testador. ¿Sí? Entonces el albacea solamente es nombrado dentro del testamento y va a ejercer funciones de administración de bienes y digamos que también es el garante de que se apliquen las diferentes disposiciones que esa persona, el causante, determinó dentro de ese testamento. ¿Listo? Ese es el albacea testamentario, un administrador de bienes nombrado por el causante dentro del testamento. Eso es un albacea. ¿Listo? Segundo, el curador de la herencia yacente. ¿Qué es la herencia yacente? Es cuando una persona muere y nadie reclama la sucesión o nadie la ha reclamado aún. O sea, la herencia yace ahí, está yacente, está esperando que alguien la reclame. En algunos casos, los bienes requieren administración. Esos bienes requieren que alguien los maneje, porque esos bienes hay que pagar impuestos o se deterioran si nadie los está manejando, etcétera. Entonces, mientras llegan los herederos, mientras se resuelve quién se va a quedar con la herencia, se debe nombrar a alguien. Si no hubo un albacea testamentario porque la persona no lo nombró, entonces se puede solicitar que se nombre un curador de la herencia. Esa persona, digamos que va a ejercer las mismas funciones que el albacea, solo que este no fue nombrado por el testamento, sino que este es nombrado por el juez, a solicitud de cualquier persona que tenga un interés legítimo sobre esa herencia. ¿Sí? Muy bien. Eso es el curador de la herencia yacente. Los socios de comercio del causante, porque estas personas necesitan saber qué va a pasar con la porción de su socio. ¿Eso para quién queda? ¿Quiénes van a ser sus nuevos socios? Entonces, esas personas hay que tenerlos ahí también presentes. Ellos se pueden presentar y decir, venga, es que en esta sucesión pasa esto, ¿sí? Este señor tenía una sociedad conmigo y en esta sociedad hay estos bienes y él tenía derecho a estas cosas o no tenía derecho a esto y a esto sí, ¿sí? Entonces, esos socios de comercio, las personas con las cuales se haya asociado ese causante, también deben ser tenidas en cuenta dentro del proceso de sucesión. No para recibir una porción de la herencia, sino porque a esas personas les interesa saber qué va a pasar con la porción de su socio, o sea, qué va a pasar con la mitad o el porcentaje que tenía esa otra persona. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue funcionando, ¿sí? Y la sociedad implica que hay deudas, que hay que hacer frentes a administración de bienes, a pago de trabajadores, etcétera, ¿sí? Entonces esos socios de comercio también tienen que ser tenidos en cuenta. Repito, no para recibir bienes, a menos pues que él les haya dejado, digamos, por legado o algo así, pero sí porque es muy importante cuáles son los movimientos financieros que se hacen, bien sea de los socios y que sea esto importante para los herederos o viceversa, ¿sí? A los socios les interesa saber quién es el que va a recibir y con quién se tienen que entender, porque es que hay un patrimonio común, ¿sí? Que era de la persona fallecida y de ellos. Entonces los socios son muy importantes. También tenemos al usufructuario y al fideicomisario. El usufructo y el fideicomiso civil son dos figuras reguladas en el Código Civil muy diferentes. El usufructo es una figura en la cual yo soy dueño de una propiedad. Ser el dueño implica ser el titular del derecho real de dominio, ¿sí?
Entonces, cuando yo digo que hay esta propiedad, llamémoslo casa, y que tenemos a una persona que es el dueño, esa persona, ¿qué es lo que tiene sobre la casa? Tiene el derecho real de dominio. Ese derecho yo lo puedo dividir en dos. El uso y goce, es decir, lo que me permite usar y beneficiarme de la cosa, beneficiarme de ese bien, y la disposición. Es decir, poder venderlo, hipotecarlo, donarlo, aportarlo en sociedad, disponer de quién es el dueño, de quién es la propiedad, disponer qué hago con eso. Entonces, cuando yo soy dueño, tengo el derecho real de dominio, yo puedo vivir en esta propiedad, la puedo alquilar y beneficiarme del arriendo, la puedo vender, la puedo hipotecar, puedo hacer lo que me dé la gana. Pero yo como dueño puedo partir ese derecho real de dominio así. Y puedo determinar que una persona se va a encargar de esto. Una persona le voy a dar el uso y goce. Una persona va a poder vivir ahí. O una persona va a poder alquilarlo y beneficiarse de eso. La persona a la que yo le doy esto, el uso y goce, a esa persona se le llama usufructuario. Es la persona que goza del derecho real de usufructo, es decir, de goce y uso de la cosa. Esta persona puede vivir aquí o lo puede arrendar. ¿Sí? ¿Qué no puede hacer? No puede disponer, no puede vender, hipotecar, donar. Eso se lo reserva el dueño. Cuando yo parto este derecho así, yo digo que el dueño queda con la nuda propiedad, porque queda con una propiedad incompleta. ¿En qué sentido? Él es el que define la disposición, él es el que define si el bien se vende, se hipoteca, se dona. Pero hay otra persona que tiene el derecho de usufructo a vivir ahí o a beneficiarse de esa cosa. El usufructo tiene un término o tiene una condición que lo determina. Entonces se determina por que yo le doy el usufructo por 5 años o por 10 años o hasta que ocurra alguna circunstancia que haga que vuelva al dueño el uso y goce. Mientras que no se cumpla con esa condición, esta persona sigue siendo usufructuario. Y entonces, ¿qué pasa si el dueño de esa propiedad fallece? Pues entonces yo tengo que abrir la sucesión de la persona para repartir la propiedad. Pero ¿y qué pasa con este usufructuario? Hay que llamarlo también porque él es interesado, porque a él yo no le puedo quitar el usufructo, a menos que la condición haya sido esa. Profe, ¿Sí? perdón, qué pena. Dígame. O sea, alguien tiene el usufructo por 5 años y la persona que se lo cedió fallece en el tercer año. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esos 2 años restantes? La persona lo sigue ejerciendo. Gracias. A menos que haya una condición que diga que se acaba con eso. Entonces pongámosle nombres a esto. Entonces vamos a decir que el dueño de la propiedad es Pedro, ¿sí? Y él es el que muere.
y que el usufructuario es María, su madre, ¿sí? Entonces, este es un apartamento y entonces Pedro dice, ve, mamá, yo soy dueño de este apartamento. Yo te voy a dar el usufructo vitalicio de esa casa. Es decir, para que vos vivas ahí o la hipoteque o lo arrendes y te beneficies de la renta hasta que vos te muras. Hasta el día de tu muerte, ahí te quedas, de ahí no te saca nadie. ¿Listo? Entonces, Pedro es el dueño del apartamento, pero le da en usufructo a su madre la casa. Él sigue siendo el dueño. Entonces, ¿qué pasa si Pedro muere? María sigue siendo la usufructuaria porque la condición que determina el final del usufructo es su muerte. Sí, es un usufructo vitalicio. Pero yo aún así tengo que hacer sucesión. Claro, porque es que el dueño sigue siendo Pedro. Lo que pasa es que él tiene nada más la nuda propiedad, solo tiene el derecho de disposición, pero igual es el dueño. Entonces, en la sucesión, esa casa, ese apartamento, le queda al hijo de Pedro, ¿sí? Que se llama Hugo. Hugo es el nuevo dueño, ¿sí? Porque Pedro falleció. Pero es el nuevo dueño con la nuda propiedad. Es decir, yo le entrego a Hugo el derecho de disposición, pero el usufructo sigue siendo de María. Entonces, ¿por qué María es uno de los sujetos que yo tengo que tener en cuenta? Porque es que a María le interesa saber quién es el dueño de esa casa, porque cuando se termine el usufructo, si es, digamos, por un tiempo, como vos decías, 5 años, ¿a quién le devuelve ella la casa? ¿A quién le devuelve el uso y goce? ¿Sí? Y además, esa persona, el dueño, tiene que respetar el usufructo hasta que se cumpla la condición que determina la terminación del usufructo. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. En el fideicomiso ocurre una figura diferente. Estamos hablando del fideicomiso civil. El fideicomiso civil implica otra cosa. Implica que Pedro es el dueño, o sea que él es el que tiene el derecho de dominio, él es el dueño, el propietario de una casa, de esta casa. ¿Listo? O de este bien. Él es el propietario. Y Pedro dice, hombre, yo quiero constituir un fideicomiso. Entonces Pedro dice, le voy a entregar esta casa a un propietario fiduciario que se va a llamar María. María es la nueva propietaria de esa casa, pero es propietaria fiduciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que María será la dueña hasta que se cumpla una condición que se determina en el contrato. ¿Cuál es la condición? Alguien escucha, yo no escucho, creo que se me fue el audio. Profe, no tiene audio, sí. No, yo tampoco escucho. Yo No, no tampoco. se escucha. Aló, aló, ¿ahí me escuchan?
Sí, profesor. Sí. Listo, entonces, María es la propietaria fiduciaria hasta que se cumpla una condición. En el momento en el que se cumpla la condición, María tiene que restituir el fideicomiso a un beneficiario. Es decir, que tiene que pasar la propiedad a un beneficiario. Y ese beneficiario, vamos a decir que es Juan. ¿Listo? Juan es el beneficiario. Entonces, Pedro es el dueño actual de la casa. La casa es de Pedro. Pero entonces Pedro constituye el fideicomiso. Cuando él lo constituye, él deja de ser el propietario y ya la casa es de María. Pero no es una propiedad completa, es una propiedad con limitaciones. Porque María, cuando se cumpla la condición, deberá restituir el fideicomiso, deberá restituir esa propiedad a un beneficiario, Juan. Entonces, cuando se cumpla, María le pasa la propiedad a Juan. ¿Esto por qué es importante? Porque es que ese propietario fiduciario, en muchos eventos, la condición para restituir el fideicomiso es la muerte de Pedro. Miren, le pongo un ejemplo. Pedro y María estaban casados. ¿Sí? Y entonces Pedro dice, ve María, yo te voy a dar la propiedad fiduciaria de este apartamento. Al momento en el que yo me muera, vos le tenés que dejar esto a Juan, que es un hermano. ¿Sí? Entonces, María puede vivir aquí, lo administra, lo mantiene bien. Cuando se cumpla la condición, que puede ser cualquier cosa, puede ser el paso del tiempo. Es más, en algunos casos lo que ocurre es que Pedro constituye el fideicomiso a la muerte. Es decir, en el momento de la muerte de Pedro se empieza el fideicomiso. Entonces dice, esto pasa al momento de la muerte de Pedro a nombre de María y María va a vivir ahí. Y María lo va a administrar y se va a beneficiar de esa propiedad. Pero al momento de la muerte de María, yo no hago sucesión de María, no. Porque ella no es propietaria completa, sino propietaria fiduciaria. Al momento de la muerte de María, le queda al hermano de Pedro, que se llama Juan, no a los herederos de María. O sea, yo no hago sucesión de María porque ella no era la dueña real de esto, era solamente una dueña fiduciaria. ¿Sí? Muchas personas encuentran en el fideicomiso un esguince a las normas testamentarias, porque hacen lo que yo le digo, al momento de mi muerte se constituye como propietario fiduciario a María. No hay que hacer sucesión de Pedro, ¿sí? Porque automáticamente cuando se cumple la condición, que es la muerte de Pedro, María se vuelve propietaria fiduciaria, ¿sí? Sin hacer proceso de sucesión. Y cuando ocurre la segunda condición, que es la muerte de María, entonces no hay que hacer sucesión, sino que pasa al beneficiario, que es Juan. Entonces la gente encuentra en esto un esguince a las normas de sucesiones, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta al propietario fiduciario? Porque en muchos casos la muerte, bien sea de quien constituye el fideicomiso o del propietario fiduciario, hace que se generen las condiciones de esto. Ay, profe, ¿y qué pasa si Juan también se muere antes de que se haya cumplido la condición? Entonces, en ese caso, las cosas no pasan acá, sino que se devuelven a Pedro. Y entonces tendríamos que hacer la sucesión de Pedro. Como no pudieron ir a Juan, que era el beneficiario, entonces se devuelven a Pedro.
¿sí? O sea, María no se queda con la casa, sino que María lo tiene que restituir cuando se cumpla la condición. ¿Se lo restituye a quién? Al beneficiario. Y si este no está, pues entonces se lo restituye al propietario. ¿Listo? Así este esté muerto. Y en ese caso se restituye a la herencia y se reparte por sucesión. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario tener en cuenta también, dentro de los interesados jurídicamente, al usufructuario y al fideicomisario. El fideicomisario es el propietario fiduciario, ¿sí? Perdón, el fideicomisario es el beneficiario, es la persona que se va a beneficiar de eso. ¿Listo? Muy bien. Y por último, dentro de la sucesión es necesario tener en cuenta a los acreedores del causante. Los acreedores del causante, las personas a las que el causante, a las que el muerto les debía plata, se deben presentar a la sucesión para reclamar sus derechos, para reclamar lo que se les debe. Entonces ellos se presentan y dicen, está muy bien que los bienes de Pedro le vayan a quedar a sus herederos, según el orden hereditario que sea, pero antes de repartir, primero tiene que pagar las deudas. Primero se pagan las deudas. Lo que sobre después de pagar las deudas, eso es lo que se reparte para los herederos, lo que llamaríamos el activo líquido herencial, porque yo primero pago las deudas. ¿Y qué pasa si las deudas se comen todo? Entonces no repartimos nada, se quedó ahí con los herederos. ¿Y qué pasa si las deudas son mucho más de lo que dejó el causante? Dos cosas. Si los herederos recibieron con beneficio de inventario, ahí mueren y los acreedores de malas. Se les paga hasta donde den los bienes herenciales. Y lo que quedó faltando, de malas. Se perdió. Pero si los herederos reciben pura y simplemente, nadie hace esto. Si los herederos reciben pura y simplemente, entonces a los herederos les toca pagar con su propio patrimonio. Lo que quede faltando por pagar, lo pagan los herederos. Solo si reciben pura y simplemente. ¿Sabe usted quién recibe hoy en día pura y simplemente? Nadie. Yo no conozco ni siquiera un ejemplo en un libro donde digan que alguien haya recibido pura y simplemente. ¿Por qué existe la figura? Porque estas normas son antiquísimas, ya lo vimos. Y en tiempos inmemoriales quedaba el honor de la familia y no sé qué, y si sé cuántas, y entonces la gente tenía que pagar esa deuda porque cómo iban a quedar mal y no sé qué. No sé. Pero yo creo que en los últimos 3 siglos no ha habido pues uno que reciba así. Y si hay uno, no hay dos. ¿Sí? Sin embargo, todavía existe la figura. Entonces, si las personas desean recibir pura y simplemente, tendrán que hacerse cargo de las deudas, aun cuando los bienes no alcancen a cubrir. Entonces, usted le toca pagar lo que quede sobrando. Pero el 100%, porque no nos digamos mentira, nadie va a recibir así. El 100% de las personas normales, digámoslo así, recibe con beneficio de inventario, entonces hasta donde cubra. Si no cubre, pues entonces yo no recibo nada, pero tampoco pago nada. Yo no me hago responsable de nada. Por esta razón es que siempre que usted contrae una deuda con una entidad financiera como un banco, siempre tiene un seguro de vida, porque los bancos saben de esto y saben que si la persona muere, se tienen que cobrar con los bienes herenciales y si no es suficiente, de malas, no cobran el resto hasta donde termine. Entonces, para evitar estas circunstancias se paga un seguro de vida, de modo que si el deudor muere, el acreedor cobra el seguro de vida y se paga su deuda.
¿sí? Entonces, muchas veces lo que uno paga por una deuda en un banco es tanta plata porque usted paga capital, intereses y el seguro de la deuda, por si la persona muere, que se cubra las deudas. Esto también es muy bueno porque siempre que en una sucesión hay deudas con entidades financieras, solo con la muerte las deudas quedan pagadas con los seguros de vida. ¿Ya? ¿Van? Los seguros pagan la deuda y ya no se debe nada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, los acreedores son un sujeto muy importante porque el acreedor entra a reclamar su derecho en Sí, la sucesión. Él se presenta a la sucesión y dice, ¿qué me tocó a mí? ¿Dónde se presenta? te atrasado con la deuda. Sergio, Pues, levánteme la mano, Sergio, por favor, y yo le doy la palabra con mucho gusto. Me hace señas o me dice una duda, hay una opción ahí para levantar la mano, eh, porque a veces usted me interrumpe una idea y entonces me quedo ahí como en el aire. Entonces es por eso. O yo a veces doy el espacio y digo, ¿hay alguna duda? Y entonces ahí, para que no me la corte ahí, porque como yo no los estoy viendo, ¿sí? Entonces no sé si hay una duda o no. Entonces, por eso yo hago una pausa o si usted tiene una duda en un momento, le solicito que me levante la mano, que hay una opción donde dice reacciones en la parte de abajo y usted puede levantar la mano así y se ve y a mí me aparece que alguien levantó la mano, ¿sí? Para las dudas. Pero con mucho gusto le atiendo. Cuénteme. Ah, se desconectó. Bueno, entonces continúo. Ya vamos a terminar. ¿Listo? Estos son los interesados jurídicamente. ¿Cuál es el objeto de la herencia? El patrimonio del causante. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a repartir dentro de la herencia? ¿Qué es lo que yo voy a reclamar como mi derecho de herencia? El patrimonio del causante. Pero también el patrimonio de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de compañeros permanentes. Porque como ya les dije, si la persona era casada o estaba en unión marital de hecho, con la muerte se disuelve ese matrimonio o se disuelve esa unión marital. Y entonces hay que liquidar la sociedad conyugal que surge del matrimonio o liquidar la sociedad patrimonial que surge de la unión marital. Hay que liquidarla. Se liquida dentro del proceso de sucesión. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es que hay una parte que se recibe. Porque es que miren, el caso es este. Tenemos, por un lado, a Pedro, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a María. Ellos dos estaban casados, pero ¿qué pasó? Pedro fallece. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es repartir esto y decir, a ver, este patrimonio social va a quedar repartido así. La mitad del patrimonio viene para María y la otra mitad viene para Pedro. ¿Listo? Pero además Pedro tenía unos bienes sociales, perdón, unos bienes propios, unos bienes anteriores que no entraron dentro de esta sociedad conyugal. Entonces, dentro de la sucesión de Pedro, ¿yo qué voy a tener? Los bienes, aquí estaban los bienes anteriores, entonces yo voy a tener los bienes que él tenía propios, que no se liquidaron porque los tenía antes del matrimonio, más este pedazo que le tocó acá. Y todo eso es lo que yo voy a repartir como herencia, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta también el patrimonio de la sociedad conyugal porque de ahí le corresponde algo al muerto. El hecho de que la persona haya fallecido no quiere decir que entonces todos los bienes sociales son para el que quedó vivo. No, no. Sino que de esos bienes sociales le queda algo a Pedro, ¿sí? Porque ellos tenían derecho al 50-50. Ok. Se volvió a conectar
en este momento acabó de entrar Sergio. Cuénteme cuál era la duda. Qué pena, pero es que se me salió de línea. No, que a veces los seguros sí se cubren siempre y cuando la persona esté pagando de forma correcta, porque muchas personas piensan que el solo fallecimiento lo exonera pues de la responsabilidad crediticia, y si no están pagando oportunamente, pues eso no se da. Ah, no, claro, claro, claro. Porque es que si usted no paga la prima del seguro, el seguro no cubre. Es como con un carro, igualito. Si usted no paga la prima del seguro y se choca, ¿qué le dice el seguro? Le voy a pagar. Sí, vea, le pago mangos. ¿Sí? Entonces, claro, claro, tenés toda la razón. Lo que pasa es que generalmente en las sucesiones, cuando hay deudas con entidades financieras, generalmente están al día, pero no falta el que, no, es que hace un año que no le paga al banco. Entonces el banco va a llegar a cobrarse con eso mismo, ¿sí? Con los bienes que haya. Pero las entidades financieras, después de tantos años de historia, porque los bancos también son muy antiguos, han aprendido a manejar todas esas circunstancias, entonces ellos saben cómo no perder en ningún caso. ¿Sí me entienden? Los bancos siempre ganan. Entonces ellos saben cómo no perder. El problema, ¿sabe cuáles son? Las deudas que se tienen con terceros que no sean bancos. Ahí es donde están los problemas. Porque esas deudas sí siguen, ¿sí? O sea, yo no conozco pues a alguien que preste 5 millones de pesos en una letra y esté cobrando seguro de vida, ¿no? Entonces, esos son los acreedores importantes, los acreedores que son terceras personas diferentes a entidades financieras, eso sí, eso sí. Entonces, como vimos, el objeto de la sucesión, o perdón, de la herencia es el patrimonio del causante, pero también hay que tener en cuenta el patrimonio de la sociedad conyugal. Y por último, vamos a mencionar las acciones, aunque esas las profundizamos más adelante, que son las diferentes acciones, las diferentes opciones jurídicas que pueden existir con relación al derecho de herencia. Primero está la petición de herencia, que es la acción por medio de la cual usted pide, reclama el derecho de herencia. Usted dice, a ver lo que me toca. Segunda está la acción de nulidad de testamento, porque el testamento no cumple con los requisitos formales que exige la ley. Entonces usted solicita que se anule el testamento y que la sucesión sea tramitada como intestada. O la acción de reforma de testamento, que no implica la nulidad total del acto, sino una parte, donde usted dice, este pedazo no se puede aplicar, pero solo este. Modifique, señor juez, el testamento, refórmelo para que se pueda aplicar, pero quitándole esto o acomodando esta disposición testamentaria. Y la última es la reivindicatoria de bienes herenciales. Si hay bienes herenciales que están en manos de terceros, los herederos, los legatarios, el cónyuge e incluso los acreedores del causante pueden solicitar la reivindicación de los bienes herenciales, es decir, que los bienes sean devueltos a la masa herencial. Quien reclama los bienes no los reclama para sí, los reclama para la sucesión. Y dice, hágame el favor, señor juez, este bien era de propiedad de Pedro, pero está en manos de un tercero que no es el dueño y que no está ejerciendo válidamente una posesión. Hágame el favor y reivindique el bien, devuélvalo al patrimonio de Pedro para que lo podamos repartir dentro de la sucesión. Entonces, esas son las acciones que se pueden ejercer conforme al derecho de herencia. ¿Listo? Entonces, hoy alcanzamos a ver todo este cuadro donde vimos los sujetos, los órdenes hereditarios, los interesados jurídicamente, el objeto y la acción. En la clase de mañana vamos a continuar con el tema y vamos a hablar
un poquito de la regulación jurídica de las sucesiones, normas sustanciales y procesales, y vamos a ver en específico, nos vamos a centrar con las figuras jurídicas del derecho de sucesiones, como son herencia, legado, transmisión, desheredamiento, conmoriencia, etcétera, que son figuras jurídicas que tenemos que tener muy presentes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No le quedó claro algo? Profesor, Dígame. es tan amable y me repite las acciones. Pues solo enumerarlas. Sí, tenemos. La reivindicación, Vea, le pongo aquí el cuadrito otra vez. Tenemos la petición de herencia, que es el heredero pide su herencia. A ver, ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Listo? La nulidad de testamento, que como su nombre lo indica, es, señor juez, ese testamento no cumple con los requisitos formales, ese testamento no es válido, elimínelo. La tercera, que es la reforma de testamento, que es, el testamento sí se puede aplicar, pero lo tenemos que reformar. Tenemos que acomodar una parte que no está bien. Hay una parte que está vulnerando la ley. Entonces hay que cambiar ese pedacito para que se pueda utilizar. Si yo utilizo la reforma de testamento, la sucesión sigue siendo testada. En cambio, si hago la nulidad de testamento, la sucesión pasa a ser intestada porque ya no se aplica el testamento. ¿Listo? Y la reivindicatoria de bienes herenciales, que es cuando hay un bien que era del muerto, que es de la sucesión y está en manos de terceros, cualquiera de los interesados, cónyuge, heredero, legatario, acreedores, puede solicitar que se reivindique a la sucesión, a la masa herencial, ese bien. ¿Listo? No lo reivindica para sí mismo, sino para la sucesión y que se reparta dentro de la sucesión. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? sí, profe, gracias. Profe, qué pena, es como con respecto a las evaluaciones o cómo nos va a evaluar. En la clase de mañana cuadramos cómo vamos a hacer la evaluación. En la clase de mañana les hablo sobre todo ese tema. Listo, profe, muchas gracias. Recuerden que mañana a las 6 de la mañana. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a dejar así por la clase de hoy.